Y pues ya estamos aquí en esta entrevista. El día de hoy vamos a hablar con Walter Hiram Aldana Aguilera, que nos va a hablar sobre educación financiera. Les quiero contar un poquito de quién es Walter. Él está graduado de la licenciatura de Administración de Seguros y Finanzas por el Centro Universitario Internacional. Tiene 2 diplomados, uno en educación financiera y otro en seguros, impartido por la Conducef, además de que está certificado como capacitador por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el BANSEFI, desarrollado junto con Freedom from Hunger y Microfinance Opportunities, donde hablan o abordan los temas de planificación financiera, servicios financieros, el ahorro, la administración de crédito, los envíos de dinero, la prevención de riesgos y seguros, y actualmente está desempeñándose como agente de seguros y administrador especializado en la prevención de riesgos patrimoniales por medio de instrumentos financieros que brinda el sector asegurador. Walter, bienvenido a esta mesa de Escaparate 961. Hola, Carmen, muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a ti por estar aquí, y qué bueno que nos vienes a hablar de este tema que siempre digo yo, que pareciera que de pronto en la cultura mexicana es un poquito tabú, ¿no? Hablar de dinero es como, meterse en problemas, no queremos y demás, pero es necesario y súper urgente, me parece también, sobre todo con las nuevas generaciones que, hay que decirlo, pues ya no poseemos los bienestares que daba antes el trabajo, por ejemplo, la generación de nuestros padres, ¿no? Y justo me gustaría que empezaras contándonos, explicándonos de qué hablamos cuando nos referimos a la educación financiera. Claro, Carmen. Mira, yo creo que acabas de tocar un tema muy importante, que es el hacer tabú la parte de hablar de finanzas, ¿no? Yo creo que esta es una de las limitaciones que ha hecho que haga tanta falta la educación financiera en México, ¿no? Porque es una realidad que inclusive las generaciones de antes y mucho más las generaciones de ahora y las que vienen, tenemos una necesidad de educación financiera. Y bueno, ¿qué es la educación financiera? Sí. A grandes rasgos, y una definición muy superficial, es saber cómo administrar nuestros recursos de forma correcta. ¿Para qué? Para poder tener control de ellos y poder incrementar nuestro patrimonio y protegerlo. También tener una conciencia de consumo inteligente. Todo esto va englobado dentro de la educación financiera y es necesaria para que nosotros podamos desarrollarnos como persona y como sociedad. Decías que es administrar nuestros recursos, y podremos pensar de primera mano que el más obvio, el más evidente sería el dinero, ¿no? Claro. El que podemos a lo mejor adquirir a través del trabajo, pero no solamente es eso, ¿no? ¿De qué otros recursos, estamos hablando? Mira, la educación financiera nos abarca desde nuestros ingresos, cómo manejar bien la deuda, créditos, si tenemos o poseemos algún patrimonio, ya sea un inmueble, un automóvil. Esto también tiene que ir dentro de nuestra educación financiera, el uso de instrumentos financieros como son los CETES, los seguros. O sea, la educación financiera es todos nuestros activos, todo lo que podemos poseer y también todas nuestras deudas que podamos adquirir y saber cuándo y cómo adquirirlas. Oye, hablando de este tema de las deudas, ya luego nos vamos a meter en problemas. ¿Qué podemos hacer, sobre todo los jóvenes que están trabajando o que tienen esta modalidad de freelance? Muchos aquí en Radio UNAM tenemos esa modalidad, para no endeudarnos. Y si llegamos a endeudarnos, ¿qué podemos hacer para salir de la situación? Claro. Mira, lo más importante y lo que es básico en la educación financiera es que nosotros hagamos y nos apeguemos a un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Donde determinamos qué cantidad de ingresos tenemos, desde salarios o si ganamos por honorarios, comisiones, etcétera. Tratar de hacer una proyección mensual y anual de cuánto es el promedio de lo que ganamos. Esto hablando de salarios por comisiones, ¿no? Que no son regulares. Cuando son salarios fijos o regulares, pues ya sabemos cuánto es lo que ganamos. Hacer un presupuesto nos ayuda ¿para qué? Para poder tener el control de nuestros gastos básicos. Básicamente el presupuesto lo debemos de dividir así, ¿no? O sea, tenemos que tomar en cuenta 4 puntos importantes, que son los ingresos totales. Aquí tenemos que contemplar también si nos dan algún bono, si nos dan aguinaldo, de cuántos meses nos dan aguinaldo, si tenemos otros ingresos por otras actividades que pudiéramos llegar a desempeñar, para así poder nosotros sacar nuestros gastos básicos. Cuando hablo de gastos básicos me refiero vivienda, servicios, todo esto, y poder hacer nuestro balance. Si hacemos un balance donde gastamos más de lo que ganamos,
pues por ahí empezamos mal, ¿no? Sí. Entonces, también tenemos que contemplar otros gastos. O sea, tenemos que hacer como diferentes cuentas. En otros gastos tenemos que meter la parte de, pues, los gustos, ¿no? La recreación, que la ida al cine, salir al restaurante, todo lo que nosotros veamos que no son gastos básicos. Dentro de nuestros gastos básicos también tenemos que contemplar nuestras aportaciones a las deudas que pudiéramos tener, porque es una obligación y tenemos que cumplir con esa obligación. Claro. Si no, pues nos genera intereses, ¿no? Nos perjudica. Y también tenemos que contemplar una cuenta o un apartado para ahorro e inversión. Digo, básicamente, esto es a grandes rasgos como tenemos que dividir nuestros presupuestos, ¿no? O sea, ver cuánto ganamos, ver cuántos son nuestros gastos obligados, que son nuestros gastos básicos, ver cuánto queremos destinar, porque es importante saber cuánto queremos destinar y cuánto podemos destinar a la recreación para no caer en endeudamiento y tener lo importante que es un apartado para ahorro e inversión. Como dices, no podemos hacer en este balance o en este presupuesto tener más gastos, ¿no? Claro. Que de lo que estamos ingresando, ya sea mensualmente, etcétera, ¿no? Hay además otro tema que se nos está yendo y me gustaría que tocáramos antes de ir a nuestra primera pausa musical, y es tener muchísimo cuidado con los llamados gastos hormiga. Es decir, esos gastos que te sientes confiado y dices, pues me acaban de pagar, o estás gastando más en entretenimiento que a lo mejor en este asunto de los servicios, ¿no? Claro. Explícanos más a fondo qué son estos gastos hormiga y qué podemos hacer para evitarlos, que a veces es como casi una necesidad de querer ir por el cafecito. Mira, pues sí, bien lo dijiste, los gastos hormiga son nuestro peor enemigo para tener unas finanzas sanas. ¿Por qué? Porque podemos tenerlos contemplados dentro de nuestro presupuesto, pero a final de cuentas puede ser sustituido o podemos evitar esos gastos y poder destinar ese dinero a nuestro ahorro o inversión, ¿no? Yo le llamo hacer compras inteligentes. Ok, ¿no? Sí. Yo tengo una técnica para poder evitar ese impulso, esas compras de impulso, y los gastos hormiga no solo son que el chicle, el cafecito, ¿no? O sea, también es adquirir servicios a meses sin intereses, como por ejemplo apenas pasó el concierto de Luis Miguel y órale, me embarco con 12,000 pesos un boleto, al fin lo voy a pagar a 19 meses sin intereses o no sé cuántos. Eso se convierte en un gasto hormiga porque es una deuda que se adquiere fija en el tiempo. Entonces, uno de los tips que yo tengo para poder evitar la mala decisión financiera de las compras relámpago o compras por impulso es esperar unos días. O sea, si tú lo quieres, hablando en el caso de los boletos, ¿no? Para un concierto, sale el anuncio de que va a ser el concierto, tómate un par de días para pensarlo si realmente lo necesitas. Si realmente necesitas el nuevo celular, para no decir marcas. Si realmente necesitas cambiar de coche cada año, ¿no? Ese es punto número 1, lo que yo hago, ¿no? Siempre antes de tomar una compra por impulso. Luego, otro tip muy importante es pensar, si tengo la capacidad de pago de adquirir esto, ¿a qué me refiero con la capacidad de pago? Que lo puedo comprar de contado y tengo la solvencia de pagarlo mínimo 2 veces. Si no caes en este parámetro, pues, o sea, sí puedes adquirirlo, pero esto te ayuda a decir, no lo necesito tanto. Necesito o quiero comprarme un nuevo celular. Es un cálculo además muy rápido y que evidentemente nos evitaría caer en deudas, ¿no? Exacto. Sí, nos evitaría caer en deudas y bueno, hablando más común de los gastos hormiga, es, pues sí, a mí me gusta el cafecito verde todos los días, ¿no? Pero realmente saca una proyección de cuánto gastas al mes en el cafecito verde, porque día a día no se ve tanto, pero ya cuando lo sacas por semana dices, caray, por quincena dices, caray, y por mes dices, caray. Entonces, ¿realmente estás trabajando para quién? ¿Para ti o para la empresa del cafecito verde? O sea, ¿de quién te estás esclavizando? Hay que tener muy en cuenta todo esto, queridos radioescuchas, y vámonos a nuestra primera pausa musical. Y bueno, ahora le va a tocar a nuestro invitado presentarnos su primer capricho musical. ¿Qué vamos a escuchar, Walter? Bueno, mi primer capricho musical sería la canción de Emanuel con El Rey Azul. Vamos a escuchar a Emanuel. 96.UNAM. Escuchas Escaparate 961.
Regresamos aquí a Escaparate 961 y está con nosotros Walter Aldana, que nos está hablando acerca de educación financiera. Y antes de esta primera pausa musical, hablábamos de cómo hacer un presupuesto para no caer en deudas. En porcentaje, Walter, si tuviéramos que hacer un ejercicio rapidísimo, que ya nos dijiste uno antes de esta pausa, ¿cuál es la regla que tenemos que seguir para hacer un presupuesto adecuado a nuestros ingresos? Sí, mira, hay una regla que divide en 3 nuestros gastos, ¿no? La más básica es 50, 30, 20 o puede ser 70, 20, 10. Claro, esta se puede adaptar a las diferentes situaciones y realidades personales de cada individuo, ¿no? Entonces, prácticamente, este es para sacar nuestro presupuesto de manera muy rápida, pero por algo se empieza. Sí. Entonces, tomando en cuenta la regla 50, 20, 30, ¿qué nos dice? Que el 50% de nuestros ingresos debe de ser para cubrir nuestros gastos básicos o necesidades primarias. Digo, sé que en la realidad es un poco difícil cumplir con esto, por eso te mencionaba que puede ser ajustable, pero también lo que podemos ajustar, además del porcentaje, debería de ser nuestros hábitos de consumo, ¿no? Claro, o sea, sí. Adaptarnos a nuestra realidad y decir, ¿sabes qué? Pues yo voy a modificar mis hábitos de consumo para poder caer en este porcentaje. Tal vez no del 50, tal vez del 70% de nuestros ingresos, para cubrir nuestras necesidades básicas, ¿no? El otro 20% debería de ser para cumplir otros gastos. Otros gastos me refiero a recreación, diversión, que también es importante, pero no es indispensable para la subsistencia, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, por eso esto lo catalogamos en otros gastos. En otros gastos también podemos incluir gastos de vacaciones, caprichos, toda esta parte que no, te repito, no necesitamos, indispensable para poder vivir. Y el otro 10% lo podríamos dejar para ahorro e inversión. Y aquí me gustaría citar una frase de Warren Buffett que dice: no ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. Te la repito. Sí, por favor. No ahorres lo que te queda después de gastar, sino gasta lo que te queda después de ahorrar. ¿Qué nos dice esta frase? Que lo importante es el ahorro, porque, como te mencionaba hace un momento, nuestros hábitos de consumo nos esclavizan a algunas empresas. Entonces, lo primordial para nosotros debería ser pagarnos a nosotros mismos por nuestro tiempo, por nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. ¿Y cómo lo hacemos? Con el ahorro y con la inversión. Entonces, ese 10% de tus ingresos mínimo debería de ser para esta parte de ahorro. Lo mencionábamos un poquito antes de entrar al aire, y es que pues ya no estamos en esa época de bonanza, por ejemplo, de la era de nuestros padres, donde un trabajo te daba a lo mejor en estos porcentajes que nos estás explicando, e incluso un poco más, ¿no? Claro. A lo mejor les daba para comprar más de un bien raíz, ¿no? Sí. Incluso hay familias en donde hay 2, 3, ¿no? Pero ya no es así para las nuevas generaciones. ¿Cómo entonces podemos incentivarlos y darles las herramientas para la prevención del ahorro, ¿no? Que es claro, muy importante, justo como decimos, porque ya no tienen a lo mejor jubilación, por ejemplo, ¿no? O gastos médicos que a veces en estos presupuestos que estamos explicando no solemos ver, y nadie estamos exentos de que algo suceda, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ahorrar y para prevenirnos para el futuro? Sí, mira, yo creo que aquí, para empezar, es muy importante hacer énfasis en que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que ahorramos y más en la forma que invertimos, ¿no? Porque tenemos un bombardeo inmenso sobre oportunidades milagrosas de volverse millonario rapidísimo, y pues que tristemente la mayoría son fraudes o son inciertas o tienen mucha volatilidad y son inversiones de alto riesgo que te las pintan como una inversión segura y garantizada. Y pues me incluyo, muchas veces no tenemos la prevención de pensar en esta o de investigar más a fondo. Entonces, sí, mi primera recomendación sería investigar primero cuál es el producto sobre el cual vas a invertir y así poder tomar tu previsión de riesgos. Hay una herramienta que brinda la Conducef que se llama CIPRES, con S, CIPRES, donde tú puedes investigar si una financiera, si una aseguradora, si un fondo de inversión o si una casa de bolsa está regulada por las autoridades mexicanas. Entonces, esto nos puede dar un parámetro o un punto de partida para saber si es un instrumento viable o si estamos hablando de otras cosas que no son legales. Y rápidamente, ¿no? O sea, hay una regla muy sencilla de que si es demasiado bueno para ser verdad,
pues es porque no lo es, ¿no? Entonces, si te ofrecen rendimientos maravillosos de más del 20% mensual, imposible. O sea, imposible. Inclusive las inversiones en bolsa ofrecen en promedio un rendimiento del 15 al 18%, pero son inversiones de muy alto riesgo, llevadas por expertos y de una forma magistral. O sea, es muy difícil que una inversión te pueda dar esos rendimientos sin un alto riesgo. Entonces, si te dicen que es seguro y muy alto rendimiento, es muy difícil a corto plazo, ¿no? Hay excepciones donde el largo plazo y el interés compuesto sí te puede generar unos rendimientos interesantes, pero como todo en la vida, nada es inmediato y tan fácil, ¿no? Sí, sobre todo hay que tener mucho cuidado porque justo en redes sociales circulan mucho este tipo de fraudes de que te dicen sí, te haces millonario y vas a ganar 100,000 pesos casi a la semana. Sí, entonces, ojo queridos radioescuchas con estos fraudes. ¿Y qué te parece, Walter, si nos vamos a nuestra segunda pausa musical? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Mira, vamos a escuchar la canción de Soy como quiero ser de Luis Miguel. Pues vamos a escuchar al sol y regresamos aquí a Escaparate 961. La cultura, la séptima cara de un cubo. Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM. Continuamos aquí en Escaparate 961 hablando con Walter Aldana acerca de presupuestos y si queremos los jóvenes, les jóvenes, invertir en productos financieros. Walter, ya nos mencionabas antes de esta segunda pausa musical en qué sí podríamos empezar a invertir o ver qué posibilidades hay también de acuerdo a nuestros presupuestos, pero ¿qué otros productos financieros podemos tener seguros para invertir? Claro. Mira, yo creo que es muy importante. Para empezar a invertir, primero tenemos que generar el hábito del ahorro. Porque las inversiones, a final de cuentas, todas las inversiones conllevan un riesgo. Y si nosotros no tenemos el hábito del ahorro, podemos perder todo nuestro capital de un momento a otro. Y entonces ahí sí entramos en serios problemas. Por eso mi recomendación para empezar a invertir en instrumentos financieros que realmente son muy seguros y que en estos últimos meses estuvieron dando muy buenos rendimientos, yo sugeriría que empezaran acercándose a los CETES. ¿Qué son los CETES? Los CETES son certificados de la tesorería. Son bonos gubernamentales que emite, valga la redundancia, el gobierno, regulados por Nacional Financiera y que realmente son muy seguros. Te explico así a grandes rasgos qué son los CETES. Es como prestarle dinero al gobierno para que cumpla con sus obligaciones o desarrolle proyectos y porque tú le prestas ese dinero te va a regresar tu dinero con un rendimiento. Estos últimos meses los rendimientos de los CETES estuvieron rondando entre el 10 y el 11% anual. 11%. Es importante hacer la aclaración que cuando se habla de rendimientos siempre va a ser de forma anualizada. Entonces, no es un producto con el que te vayas a hacer rico, pero por lo menos es un producto con el que vas a blindar tu dinero de la inflación y vas a obtener un rendimiento adicional. Es el instrumento financiero más seguro que podría decir yo. Y además es súper accesible, puedes empezar desde 100 pesos y esto ya parece un comercial, pero es que realmente es muy, muy accesible y nos genera este hábito de ahorro y nos da una introducción para empezar en las inversiones. Lo importante en las inversiones es investigar, como en todo, ¿no? Si tú quieres acercarte a un producto, yo recomendaría que investigaras qué es ese producto, cómo funciona y qué deriva, porque esto es importante para que tú puedas tener una correcta toma de decisiones. Hay muchos brokers financieros donde te dicen tú nada más mete la lana y nosotros tomamos las decisiones, hacemos el riesgo, pero bueno, esto te limita a estar a expensas de las decisiones que ellos puedan tomar. Entonces, no lo recomiendo ni lo desapruebo, cada quien es libre de tomar las decisiones y por eso hago énfasis en que cada uno debe prepararse de forma individual para poder decidir en esto. Oye, ¿y qué hay de los productos financieros que de pronto pueden ofrecer los bancos? Mira, todo depende, te digo, del análisis que tú hagas del producto financiero. Hay unos puntos claves que tenemos que tomar para determinar si un producto financiero es viable o no. Porque muchas veces en algunos bancos te dicen, invierte tu dinero o déjalo en esta cuenta de inversión y te damos 6% de rendimiento. Y te digo, los intereses siempre se toman de forma anualizada. Sí. Entonces, si metemos 100 pesos, vamos a ganar 6 pesos en un año. Pero es importante sacar el rendimiento bruto, o sea, saber cuál es tu rendimiento bruto y saber cuál es tu rendimiento neto. El rendimiento neto es lo que te dan, o sea, el 6%. De ahí hay que ver
Si te cobran alguna comisión por manejo de cuenta o por administración de los recursos, también hay que ver cómo está la tasa de inflación. Si está una inflación alta, como ha estado últimamente, del alrededor del 8%, entonces que nos cobren 1% de comisión. Entonces ese producto del ejemplo nos está generando 5%, pero la inflación está en 8%. Entonces estamos teniendo un déficit del 3%. Entonces pues ya no es rentable. Aunque sí veamos rendimientos, o sea, más pesos en nuestra cuenta, el poder adquisitivo de nuestro dinero ya no va a ser el mismo y ya perdimos dinero o poder adquisitivo de ese dinero. No perdimos pesos, pedimos poder adquisitivo. Entonces, esa es la fórmula más rápida de saber si una inversión es viable o no. Y sobre todo el riesgo, saber qué tanto riesgo nos conlleva esto. Pues ahí está la información para adquirir mejores decisiones en cuanto a nuestro dinero. Y por supuesto, Walter, no podemos despedirnos de este programa si no hablamos de qué podemos hacer los jóvenes de ahora para el retiro. ¿Qué puedes decirnos brevemente? Mira, lo importante que tenemos que tomar en cuenta para el retiro, uno, es que es una realidad que nosotros no vamos a tener un retiro digno si no hacemos nada al respecto. Y es ahora. Y es ahora, o sea, nunca es tarde para empezar, pero mientras más pronto comience uno es mejor. Yo recomendaría investigar acerca de las Afores. ¿Qué es mi Afore? ¿Qué beneficios me da? ¿Qué riesgos lleva el Afore también? Porque he de mencionarte que las Afores tienen riesgos. Y también informarnos sobre las alternativas que existen en el mercado, como son los planes personales de retiro. No es un sustituto, es un complemento para las Afores, porque las Afores van a ser innecesarias según algunos estudios, pero los planes personales de retiro es un ahorro con inversión y protección que nosotros podemos tomar de forma individual para complementar y poder lograr un retiro digno, o en el caso de los que somos trabajadores independientes, poder lograr un retiro, ¿no? Porque las Afores solamente son para los trabajadores asalariados o formales, por así decirlo, ¿no? Entonces, todos los que trabajamos por honorarios de manera independiente o de forma informal, no tenemos acceso a estas prestaciones de ley, entonces tenemos que preverlo por nuestra cuenta. Entonces, mi recomendación es esa: investigar, conocer más a fondo, y pues esto nos va a llevar en saber cómo tomar unas decisiones. Pero sí, definitivamente yo recomiendo que contraten un plan personal de retiro con la empresa que a ustedes más les parezca, pero antes de tomar una decisión, investigar. Muy, muy importante investigar y saber a ciencia cierta dónde sí podemos invertir y dónde sí podemos ahorrar de manera segura para tener un futuro más digno para las nuevas generaciones. Walter, muchísimas gracias por estos minutos, pero no quiero despedirme sin antes que nos digas si a alguien le quedó alguna duda o si alguien se quiere asesorar de manera más directa contigo, ¿dónde podemos encontrarte? Claro, ¿te puedo dar mis redes sociales? Sí, por favor. Mira, me puedes encontrar en Instagram como @WA_seguros. Otra vez, por favor. Claro que sí. En Instagram como @WA_seguros y en Facebook como W/A agente de seguros. Pues ahí está, queridos radioescuchas. Si tienen alguna duda, si quieren hablar de manera más directa o más profunda acerca de estos temas con Walter, síganlo, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Carmen, por la invitación. Un gusto. Igualmente, el gusto es nuestro y